Amadísimos hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio, a esta posibilidad de estudiar juntos, de explorar un poco en profundidad en esta oportunidad el principio y la lección 28. Sí, señor, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Una lección que además trae consigo la fuerza de una decisión, de incluso no solo la decisión de ejecutar, sino también de renovar el voto de que he decidido definitivamente hacer todo lo necesario, todo lo suficiente para restaurar en mí el amor. El amor que una parte de mi mente, solo por creer que la separación tuvo lugar, se adentró en la eternidad de esa idea loca y pareció trastocar. Entonces, como esa ilusión pareciera que existe y una parte de mí todavía lo cree, mi mente está entrenándose precisamente para sostenerse en esa idea lineal totalmente de nuestra realidad espíritu. Bienvenidos una vez más. Entonces me llamo Maylen Berenguel, este es mi canal Maylen Berenguel-UCDM. Si no lo has hecho, suscríbete por favor, ve este material, valóralo, compártelo, da like, comenta. En tus comentarios nos ayudas a crecer y en tu compartir, en invitar a otros a sumarse a esta comunidad de estudio, pues evidentemente todos crecemos. Vamos entonces a entrar allá en calorcito. Hay unos anuncios que tenemos por allí previo previsto para ustedes, pero los vamos a dejar más adelante, para más adelante. Va- Vamos entonces a dar inicio. Perfecto. Muy bien. Principio y lección 28. Es una exploración teórica que pretende precisamente que de alguna manera podamos nosotros discernir un curso de milagros, su contenido, desde una perspectiva más, profunda, ¿verdad? Hasta lo que nos ha permitido la experiencia de estos años de estudio del libro. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Este es el principio 28. La lección 28 nos dice, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Es la continuación de la lección 27 que dice, estoy decidido a ver. Pero cuando nosotros vemos aquí este principio 28, nos encontramos con varias cosillas interesantes. Lo primero es, los milagros son un modo de liberarse del miedo, un modo. Es decir, existen otras maneras de liberarnos del miedo. Uno de ellos es el milagro, que viene a ser entonces la corrección de la percepción. El milagro es una forma de dar corrección a la percepción. El perdón es otra forma de dar corrección a la percepción. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Y esto nos recuerda precisamente a algo que encontramos en el subcapítulo 2 del capítulo 1, una vez que concluyen los principios, nos dice este subcapítulo, el tiempo, la revelación, el tiempo y los milagros, nos dice que la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. De la duda y el miedo. Eso es lo que pasa cuando se da la revelación. En ese instante, en ese nanosegundo, en el que no hay duda y tampoco hay miedo, lo único que sucede, ¿verdad?, es que se encausa esa alineación de la mente con la mente del Padre.
Lo que ocurre en esos nanosegundos es precisamente la revelación. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Entonces, si los milagros son un medio y la revelación es el fin, el hábito de los milagros, de tanta corrección de la percepción, vamos a llegar a un punto en el que el miedo, vamos a tener momentos de no miedo y momentos de no duda. En consecuencia, lo que vamos entonces a constatar va a ser precisamente cada vez eventos de revelación. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque cuando decimos que estoy decidido a ver las cosas de otra manera, una forma de dar corrección a la percepción es disponiendo, es mi decisión de mirar las cosas no como las miro yo, sino como las miraría el Espíritu Santo. O Jesús, a ver Jesús, muéstrame cómo tú verías esto. En lugar de ver un cuerpo, ¿qué veo? Un cuerpo como fin en sí mismo, o veo este cuerpo como un medio, como un canal a través del cual se extiende el amor del Padre. Son dos miradas totalmente distintas, ¿verdad? Bien, como por encima de todo estoy decidido a ver las cosas de otra manera, de acuerdo a lo que nos dice la lección 20, el título de la lección 28, vamos a ponerle un poquito de atención a este mini video que tuvimos, este pequeño Reels que encontramos, donde vemos unos ojos cuyo iris, pues, se simula muy bien el universo, ¿verdad? Y esto me parece bien interesante, porque así como decimos que cada cabeza es un mundo, pues lo que aparentemente, entre comillas, yo veo en el plano físico, recordemos que es distinto ver, es distinto de mirar y mirar es distinto de observar. Son tres niveles distintos, no son sinónimos. El diccionario nos los puede mostrar como sinónimos, pero a los efectos de un curso de milagros no son sinónimos, son pasos en el proceso de una escalera. El primer escalón es ver de manera diferente algo. Es lo que permite elevar mi mirada. Y mi mirada está impregnada de principios, en todo caso, de principios superiores. De principios superiores, el amor. Entonces, desde allí me aperturo a la visión. Pero para que esto pueda darse, la observación tiene que ser permanente, la observación del contenido de mis pensamientos. Entonces, ver no es lo mismo que mirar no es lo mismo que observar. Pero imaginémonos que se trata entonces de una escalera de 3 peldaños. ¿Ok? Bien, ¿qué encontramos por acá? Me disculpan que la cita sea larga, está en el capítulo 17, su capítulo 1, el párrafo 1 completo, ¿ok? Pero vamos a desmembrar este mismo párrafo para poder transitar el proceso de la lección. La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido, fíjense, cree haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones. Y todos sus, entre comillas, pecados no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. Esto lo vamos a transitar, a trajinar un poco más adelante, ¿sí? Solo hago énfasis en las palabras cruciales. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios. Mas lo que ocurre en sueños no ocurre realmente. Es imposible convencer al que sueña de que esto es así, pues los sueños son los que son debido a la ilusión de que son reales. Es decir, una parte de nosotros quiere creer que la ilusión es real.
Solo al despertar se libera uno completamente de ellos, pues solo entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno a la realidad y de que no la han cambiado. Las fantasías cambian la realidad. Ese es su propósito. En realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Vamos a desmembrar un poco más, o vamos a intentar profundizar en el sentido de esta cita. La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones. Todos sus pecados no son sino el producto de su propia imaginación. Entonces esto nos plantea, ¿cómo debo ver? ¿Qué debo ver? Y creo que el Reels nos muestra claramente hacia dónde nos conduce entonces cuando decidimos ver las cosas de otra manera. Donde antes veía traición, pues no veo traición. Donde antes veía un cuerpo limitado, intentando encapsular al espíritu, simplemente veo, entre comillas, vacío. Donde hay un cuerpo es porque hay una percepción, una interpretación. Pero también yo puedo designarle a ese cuerpo un propósito que esté alineado al espíritu. Entonces, en ese sentido, puedo asumir que ese cuerpo cumple el propósito del espíritu y es de recordar que realmente nuestra esencia espíritu. Y recordemos pues que nuestro espíritu está eternamente en estado de gracia. ¿Ok? El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. ¿Por qué? Porque su realidad es eternamente inmaculada. Y si mi realidad es eternamente inmaculada, mi inocencia está garantizada. ¿Y por qué puedo llegar a esta conclusión? Porque estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Es decir, en vez de ver un hijo que presuntamente traicionó al padre, simplemente veo un hijo libre de toda ilusión, en el gozo de la realidad eterna e inmaculada. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera porque en sus sueños, el hijo que cree haberse traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios, se olvida que lo que ocurre en sueños no ocurre realmente. Y aquí entra entonces lo que nos apunta el principio. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abatido. Todos hemos tenido, de alguna manera, alguna experiencia de revelación. En algún momento, probablemente sin saber que lo que hemos tenido es una experiencia de revelación. Pero ya desde hace unos 5 años que esta cita, este primer párrafo precisamente de este subcapítulo, la revelación, el tiempo y los milagros, que es el subcapítulo 2 del capítulo 1 del libro de texto, que afirma puntualmente que la revelación ocurre cuando se ha suspendido al menos de manera temporal la duda y el miedo, me hizo ambicionar momentos de revelación. Y aquí quiero incluso responsablemente compartir algo bien interesante, porque es volver el deseo que suena muy bien, quiero muchos momentos de revelación.
Pero es que hace aproximadamente año y medio me hice consciente de que mi deseo de tener momentos de revelación es porque yo estaba asumiendo que la separación sí había sucedido y que sí estaba distante del Padre y que mi mente estaba siendo gobernada por dudas y miedo. Y eso fue un tremendo pollo contundente que me ubicó. Y dije, ok, es cierto. Desearlo con la fuerza que lo he deseado durante este tiempo no ha sido garantía de tener momentos, porque además cuando han surgido esos instantes así de alineación, no, han surgido de manera espontánea, han ocurrido de forma espontánea, pero mientras lo estoy buscando, no se dieron. Entonces, un día me llevó eso al discernimiento. Desear tener la experiencia de revelación es asumir que no la estoy teniendo porque estoy separado. Y le estoy dando realidad a la idea de que sí traicioné a Dios, de que sí traicioné a mis hermanos. Entonces estoy asumiendo inconscientemente que la ilusión es real. Por eso esta cita del capítulo 17 para mí tiene mucha fuerza, porque me confrontó, me encaró y me confrontó con lo que realmente yo estaba queriendo decir, ese metamensaje, y por eso los momentos de revelación estaban tan distantes. Y no puedo decir que he tenido muchos momentos de revelación después de haber hecho conciencia de ello. Lo que sí puedo decir es que cada vez cuando estoy estudiando, estoy bien metida en ubicar la cita, en hacer algún discernimiento, lo hago a mano. En esos momentos he tenido experiencias de revelación que me han permitido comprender cosas que antes no comprendía. Y ese día me di cuenta que me había sido revelado el hecho de que no podía tener experiencia de revelación porque estaba desde la falsa identidad. Me estaba asumiendo que necesitaba, que quería esos momentos de revelación porque me estaba reconociendo absolutamente separado. Entonces, cada vez va siendo más real en mí la idea de la no separación del Padre, de que la separación no tuvo lugar, no para estar en una burbuja y desde allí entonces eh, eh, de alguna manera solo decir frases del curso, no, siendo muy real, muy también de pies en la tierra, ¿no? Sin bypassarme, o por lo menos haciéndome consciente de los momentos de bypass y salir de allí, porque es necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues fue bien interesante para mí esa experiencia, ese darme cuenta. Entonces, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, es me abro a la posibilidad, sí, de las experiencias de revelación, pero ellas van a ser la consecuencia de que, pues, se suspenda la duda y el miedo. Mientras haya miedo y duda, no es posible que suceda la revelación, esas revelaciones como tal, ¿sí? Entonces, lo quiero compartir porque, por ejemplo, es parte de mi propia experiencia el haberme hecho consciente en ese momento, no sé, pues más o menos año y medio de de ese despertar, ¿ok? De ese despertar. Entonces, pues quería simplemente compartírselos. Bien, la revelación produce entonces un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Acá nos regala entonces esta otra imagen que me parece súper poderosa y aquí vinculo con la lección 27, ¿no? Cuando nos dice la cita,
Las fantasías cambian la realidad. Ese es su propósito. La realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente de que quiere que la realidad sea diferente. Y por eso lo que nos viene aquí al dedillo es apuntar. La visión no le cuesta nada a nadie. Ella tan solo puede bendecir. La visión no cuesta. Y si me está costando la experiencia de la revelación es porque la estoy ambicionando, estoy en un modo hedonista desde una falsa identidad. La revelación va a ser la consecuencia de que tenga esos instantes de absoluta certeza, sin duda y sin miedo. El resultado, instantes de revelación. ¿Ok? En ese punto, también del capítulo 17, también de su capítulo 1, pero en este caso del párrafo 2, les quiero compartir el sentido de esta cita. Tu deseo de cambiar la realidad es, por lo tanto, lo único que es temible, pues al desear que la realidad cambie, crees que tu deseo se ha cumplido. Y esta parte es bien interesante porque de alguna manera nos permite eh, hacer alusión al tema de las manifestaciones y la ley de la atracción, ¿no? Claro, la ley de la atracción es el efecto, es el reflejo de la causa y el efecto. Pienso y lo que pienso es lo que yo voy a ver reflejado en todo mi andar. Entonces, aquí es importante en qué consisten mis pensamientos, qué contenido tienen. Y a propósito de lo que veíamos ayer, bueno, cuántas heurísticas y sesgos cognitivos estoy cargado. Cuando yo decido ver las cosas de otra manera, es porque yo me he detenido a observar esas heurísticas y esos sesgos. Cuanto más sesgos, menos posibilidades, más miedos hay, porque cada sesgo es una forma de hacer juicio. En cierto sentido, esta extraña perspectiva da testimonio de tu poder, mas cuando lo distorsionas y lo usas en favor del, de comillas, mal, haces también que sea irreal para ti. No puedes ser refiel a los amos que te piden cosas contradictorias. Lo que usas en beneficio de las fantasías, se lo niegas a la verdad. Mas lo que le entregas a la verdad para que lo uses en tu beneficio, se encuentra a salvo en las fantasías. Entonces, ¿qué quiero ver? ¿Quiero seguir reafirmándome en ilusiones? ¿Quiero elevar la mirada para poder acariciar la visión? Si las respuestas a estas preguntas son favorables, si son sí, entonces tengo que ir de la decisión a la acción, de mirar las cosas de otra manera, pero como solo no puedo, entonces me encanta esta imagen donde podemos ver esta apertura de la mirada más allá de las formas. Absolutamente. Cuando sostienes que es imposible que no haya grados de dificultad en los milagros, lo único que estás diciendo es que hay algunas cosas que no quieres entregarle a la verdad. Crees que la verdad no podría resolverlas debido únicamente a que prefieres mantenerlas ocultas de ella. Interesante, ¿verdad? Entonces, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay milagros más grandes ni más pequeños. Todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. Si no hay grados es porque existe una sola, una única realidad, y es la realidad espíritu, que se sirve de la mente como su medio de comunicación. Entonces, Dios, que es amor y es sabiduría, es extensión, es extensión. ¿Ok? Me encanta
el sentido de esta cita porque nos permite, de alguna u otra manera, pues hacer un sello en función del sentido de este pequeño discernimiento. Dicho llanamente, tu falta de fe en el poder que sana todo dolor emana de tu deseo de conservar algunos aspectos de la realidad, reservarlos para la fantasía. Si tan solo comprendieses cuánto afecto esto, tu apreciación de la totalidad. Aquello que te reserva solo para ti, se lo quitas a aquel que quiere liberarte. A menos que se lo devuelvas, tu perspectiva de la realidad permanecerá inevitablemente distorsionada y sin corregir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todavía puedo estar encontrando ganancia en la falsa identidad. ¿Ok? Procura estar dispuesto, pues, a entregarle todo lo que has ocultado de la verdad a aquel que la conoce, quien lo llevará ante ella. ¿Lograremos salvarnos de la separación completamente o no lo lograremos en absoluto? No te preocupes por nada excepto por estar dispuesto que se logre. Él es quien lo ha de lograr, no tú. Pero no te olvides de esto. Y aquí coloco esto en inclusive y más grande. Cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Estás manteniéndoos a ti y al otro alejados de la verdad y de la salvación. Al perdonarlo, restituyes a la verdad lo que ambos habíais negado, y verás el perdón allí donde lo hayas otorgado. Ahora, esto no implica que si hay una situación X donde algo te moleste, te vayas a morder la lengua, te vayas a cohibir de expresar, ¿no? Permite que aflore la emoción, porque eso que permitas que aflore la emoción es lo que va a hacer precisamente, ok, aceptar, es lo que va a hacer precisamente que te des cuenta cuánta interpretación, cuántos sesgos y heurísticas están allí, cuántos atajos mentales y cuánto de este proceso sistemático de alguna manera mantenerte en sesgo respecto de la percepción de tu hermano, que vale decir es la percepción de ti mismo. Y aquí incluso comparto algo que recientemente transité y que una vez que, después del momento en que le reclamo al chamo, es alguien pues que desde la mirada o desde el sesgo en el que el momento en que le dije lo que le dije es, bueno, hazte cargo, la vida no es como tú crees que es, puedes simplemente aprender a fluir, no puedes pretender pues, atrapar siempre la atención de todos tratan de ayudarte, todos tratamos de aconsejarte y siempre sales con actitudes y posturas groseras. Todo eso es válido y no me arrepiento pues de haberlo dicho. Más, sin embargo, cuando en la noche voy a hacer mi proceso, me di cuenta, y esto lo comparto responsablemente, me di cuenta cómo una parte quería precisamente hacer la jugada de que me sintiera mal, que me sintiera culpable por haberle dicho que además lo que le dije, se lo dije desde el absoluto sentido de ayuda al chamo, que además se molestó, se resintió y se fue, ni siquiera se despidió y todo aquello, ¿no? El chamo tiene 17 años, está próximo a cumplir el próximo mes, cumple los 18 años.
pero de la manera como ha sido criado, él pues actúa todavía de manera muy pataletosa, muy malcriada. Entonces, cuando yo comienzo a poder mirar, me permití a mí misma ver esa parte de mí que ve esto, al muchacho malcriado, desubicado, que todavía no madura, ajá. Pero cuando comienzo a hacerme las preguntas a mí misma, ok, ¿y por qué esto te mueve? ¿Y qué de esa expresión, entre comillas, libertad que él se da para manifestar lo que manifiesta, tú quisieras, pudiste haberlo tenido a esa edad y no lo tuviste? Porque, es decir, comencé a curucutear qué era exactamente todo lo que me podía estar mostrando. Y lo que me mostró fue una inmensa falta de perdón a mí misma, precisamente porque a esa edad y de acuerdo a las características del lugar en el que fui criada, bueno, no se le podía contradecir a papá y a mamá, y lo que pensaras o creyeses, se toca, ¿ok? Porque de lo contrario, podía eso ser objeto de una sanción. Entonces, me resultó bien interesante porque me permitió irme a esas memorias, y esas memorias que no estaban tan olvidadas, simplemente me permitió ver todas esas memorias como interpretaciones y ser entregadas al Espíritu Santo. Entonces, todo momento, porque como estoy decidido a ver las cosas de otra manera, ¿ok? Y precisamente eso sucedió el día 27. Ese discernimiento lo hago el día 27 en la noche, ¿ok? Y son precisamente estas lecciones. Estoy decidido a ver las cosas de hoy, estoy decidido a ver, y estoy decidido a ver las cosas de otra manera, que es la lección del día 28 de enero, ¿no? Cuando nos manejamos en el sentido del calendario gregoriano. Me pareció bien interesante la experiencia, y sobremanera lo que termina aflorando, y pues alcanzo a poder mirar y entregarle al Espíritu Santo de toda esa serie de interpretaciones que, wow, la sensación fue de absoluta liberación. Y en verdad, nosotros no, lo que el Hijo de Dios necesita no es ser perdonado, sino despertado. Y ese despertar, para mí, ese discernimiento fue un momento de despertar. ¿Ok? Bueno, creo que de esta manera, para el día de hoy, no nos extendimos tanto. Hice a propósito de tratar de hacer un poco más sintetizado respecto de los anteriores, de los discernimientos anteriores. Muchísimas gracias, amadísimos hermanos. Me gustaría muchísimo, pues ya saben, cualquier comentario, cualquier aporte, puedan comentar, compartir, dar like, compartir, y también incluso si desean, valoran y consideran que nuestro trabajo pues amerita su aporte, están en condiciones de su aporte económico, el monto que sea, ahí tenemos también la información de nuestra cuenta Zinli, y pueden aportar lo que ustedes a bien deseen hacer. Muchísimas gracias.